¿Qué tal? Un saludo a todos mis queridos hermanos y a todas las personas que están viendo este video, que lo hemos hecho con el propósito justamente de que en estos tiempos que tenemos la restricción de movilidad y usted no puede congregarse, que pueda estar disfrutando de estos videos alrededor de la palabra de Dios. Seguramente usted ya ha visto mensajes en internet, en YouTube, en las redes sociales, y queremos también nosotros hacerles llegar otro mensaje que va a ser de bendición para su vida. Estaremos en los próximos días y los domingos especialmente enviando un mensaje para que usted pueda compartirlo con los suyos y que pueda ser esto un motivo para que sigamos nutriéndonos de la palabra de Dios. En esta semana estaremos hablando acerca de la tarea pastoral del creyente. Y es importante que nosotros en estos momentos en que estamos limitados de ir a escuchar a la congregación, a nuestros líderes, a nuestros maestros, que nosotros también podamos desarrollar una tarea de enseñar a los que tenemos alrededor nuestro. Tal vez usted diga, no tengo las palabras, y eso me recuerda a alguien que en la palabra de Dios dijo, es que yo soy tardo para hablar. Dios le puede utilizar a usted para que pueda hacer una tarea de enseñanza con los suyos, de instruir a los suyos. Si usted es padre de familia, puede enseñar a los más pequeños. Usted, madre de familia, ahora que se ha convertido en la maestra en estos días de sus muchachos, incluso usted puede enseñar a los más pequeñitos la palabra de Dios. Juntos pueden estar realizando una tarea de pastoreo. Y recordemos que la Biblia establece claramente que un anciano es el varón reconocido por la iglesia local para enseñar, para cuidar y proteger a la iglesia local. Este cuidado especialmente es para los creyentes en la asamblea, en la iglesia local. Usted puede ver esta palabra de este griego poimen, que significa pastor, en Efesios 4:11. Pero, ¿qué pasa cuando por motivo de fuerza mayor usted no puede estar presente en la asamblea y obviamente nuestro anciano o líder de la asamblea no está presente con usted? Ahí es cuando debe entrar en acción la tarea pastoral de cada creyente, es decir, velar por los suyos, por los de su casa, los que tiene en este momento y no pueden salir a congregarse. Entonces no podemos nosotros esperar a que se levante la restricción de la movilidad y estar de brazos cruzados hasta que esto pase y recién en ese momento volver a tener comunión los unos con los otros. Mucho peor pasar por sobre las autoridades y decir, no, es que yo quiero congregarme con los míos y usted salta por la autoridad que Dios ha puesto, que son sus gobernantes, y dice, yo me quiero congregar. No haga eso porque es pasar por sobre una autoridad que Dios ha puesto. Si tiene un toque de queda, si usted tiene un límite, obedezca, haga caso. No sea como aquellos que son rebeldes a las ordenanzas. Nosotros como creyentes debemos estar siempre sujetándonos a las ordenanzas positivas de nuestros gobiernos. Entonces vamos nosotros a ver justamente un pasaje en el que hoy vamos a encontrar tres acciones que nosotros podemos hacer y que nos caracterizan como buenos administradores y pastores de los que estamos, en este caso, guiando en nuestras casas. Y para esto vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 12, ¿sí? Acompáñeme en este momento, es importante que abra su Biblia, ¿sí? No espere a que la persona que está en el video le dicte lo que dice la palabra de Dios. Acuérdese que lámpara es a sus pies la palabra del Señor y es importante que usted la lea. Por eso, si está usted listo, yo voy a esperar a que lo busque ese libro de los Hechos, capítulo 12, y vamos a comenzar. Hechos capítulo 12, vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Dice la palabra de Dios, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vemos acá algo interesante. En esos tiempos ustedes pueden ver en el libro de los Hechos la persecución que sufría la iglesia. Y en este momento dice el versículo 2 que ya Herodes había matado a espada a Jacobo, hermano de Juan, acuérdese. Él estuvo en la transfiguración junto a Juan, viendo a Jesús y también con Pedro. Y viendo que la muerte de Jacobo había gustado a los judíos, Herodes iba a hacer lo mismo con Pedro, pero no podía matarlo en ese momento, había una fiesta de por medio. Los judíos no podían hacer una ejecución en medio de su fiesta. Entonces, lo que hace la iglesia es algo interesante. Mire el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por quién? Por Pedro. Hacía oración a Dios por Pedro. Y la primera característica que un pastor, que un creyente que quiere pastorear a los de su casa debe hacer es enseñarles a esperar. Usted en su casa enseña a los suyos a que esperen. ¿Y cómo pueden esperar? Justamente como hacía la iglesia de los tiempos primitivos, orando. Seguramente hay dudas, hay preguntas en los suyos. ¿Y cuándo va a acabar todo esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Enséñeles a esperar, enséñeles a orar. Mire lo que dice Hechos 12:5. Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía oración a Dios por la vida de Pedro. Mire lo que dicen los salmos. Usted puede encontrar en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, puso cantos nuevos en mi boca, alabanzas a Jehová. Eso es lo que nosotros debemos enseñar a los nuestros, a no desesperarse, a esperar en el Señor. ¿Cómo esperamos en el Señor? Por medio de la oración, por medio de la alabanza. Luego nosotros nos trasladamos más adelante a Hechos capítulo 12. En el versículo 12, mire lo que pasa una vez que Pedro es liberado de la cárcel por el poder de Dios. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tal vez ellos habían pensado que pasó lo peor con la vida de Pedro, porque Herodes iba a tomar la decisión de matarle. Tal vez ya no esperaban que llegue Pedro, pero ¿sabe qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. Es importante, no importa cuál sea el futuro, el presente suyo y el presente de la iglesia y usted como creyente, como hijo de Dios, es orar. No importa lo que pase a futuro. Usted está pensando, ¿y ahora qué va a pasar con mi economía? Estoy encerrado en la casa. ¿Y ahora qué va a pasar? Espere en el Señor. Ore. El Señor tendrá la mejor respuesta. Tal vez los creyentes no esperaban verle a Pedro. Sí, y va a ver usted que no se esperaban la presencia de Pedro. Mire lo que pasa acá ahora. Lo primero, esperar. Ahora vamos con lo siguiente. Usted puede enseñar a los suyos a entender, no solo a esperar, sino a entender. Y vamos, mire lo que dice acá el siguiente versículo. Cuando llamó Pedro a la puerta, versículo 13 del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Seguramente era una criada, Rode, lindo su nombre, era Rosa, ¿no? Y salió Rode
y la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Miren lo que pasa. Le dejan a Pedro afuera, Rode entra y conversa con los demás y le dice, Pedro está afuera. Oh, escuché su voz. No, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? No, es que sí, la verdad es que es Pedro. No te creemos, debe ser que estás escuchando alguna visión. No, es que es Pedro. Y mientras tanto, Pedro esperando a la puerta afuera. Eso nos hace ver que la gente no entendía, pero tuvo que seguir golpeando la puerta a Pedro para que la gente vaya a abrirle y sepa que realmente era él. Porque mire lo que pasa, más versículo 16, más Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. El Señor está llamándonos. Si queremos comparar justamente con este pasaje, Dios está llamándonos y queriendo enseñarnos muchas cosas, pero a veces por nuestra desesperación no entendemos. Al contrario, queremos nosotros sembrar pánico. Usted ha escuchado noticias, ha recibido audios de que tal vez la persona que está al lado de mi casa está contagiada y en lugar de que yo pueda entender si realmente eso es de verdad, empiezo a sembrar más pánico a la gente, empiezo a compartir información que no es real, empiezo yo a causar pánico. ¿Sabe? Dios nos llama primeramente a entender. ¿Qué tal si en lugar de nosotros enviar malas noticias y noticias que siembran pánico, ¿por qué no empezamos a enviar mensajes de ánimo a los demás? Anime a los demás por medio de sus audios. Comparta un mensaje de la palabra de Dios que sea de ánimo. Comparta un mensaje de bendición en sus grupos, en su Facebook. Use las redes sociales, una vez más le digo, para bendecir a los demás. Primeramente, espere con los suyos en el Señor. Luego, enséñeles a los demás a entender el propósito de Dios. Y no solo eso, una vez que han entendido el propósito de Dios, enseñe a otros. Enseña a los de su casa a enseñar a otros, como le digo. Y aquí está justamente el versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano, señal para que callasen. El Señor seguramente nos está diciendo o nos está haciendo una señal. Esperen, entiendan, enseñen a los demás que todo esto es con un propósito. Y Pedro dice acá, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es importante que usted enseñe a los suyos a que también enseñe a los demás. Si en su casa está compartiendo buenas noticias, noticias positivas de la palabra de Dios, que los demás puedan compartir también esto. Hemos visto esto en un mensaje corto. Lo primero, esperar. Segundo, entender. Tercero, enseñar. Esperamos que esto haya sido de bendición. Espero que esto, hermanos, haya sido de bendición para sus vidas. Y estaremos compartiendo más mensajes de la palabra de Dios con nuevas fuerzas. Que Dios los bendiga. Un abrazo.